conversando con el hermano Roberto Portillo en esta festividad. Un gusto de verlo, hermano. La orden. Que Dios le bendiga. Amén. Usted es un siervo de años en experiencia en la obra evangélica. Quisiera que nos haga un esbozo para nuestro auditorio, que nos hable un poquito de la historia, cómo surge el apostolado y cuál es su resumen en cuanto a la vivencia actual del mismo, de la obra que se ha mantenido con este tiempo. Le agradecemos la oportunidad de considerar el nacimiento de la obra de apóstoles y profetas libres en El Salvador. Podríamos decir que se inicia con un hombre de Dios que le fue dado el mensaje de apóstoles y profetas de un siervo de Dios de origen canadiense. ¿Recuerda cómo se llamaba él? Si no me equivoco, este hermano, mejor dicho, se llamó de apellido Matthew, quien se entrevistó o se conoció con el hermano Pilar Calderón en la ciudad de Guatemala, donde trabajaba el hermano Pilar, y ahí le dio el mensaje. ¿El hermano Pilar no era convertido? No. Era un amigo. Él era un trabajador de un hotel, me parece, en Guatemala. Y este hermano Matthew llegó a hospedarse en ese hotel y luego entraron en alguna comunicación de amistad y el hermano Matthew pues le participó del mensaje. Y a él le llamó la atención y recibió el mensaje con mucho gusto. Al venir a El Salvador, él pues recogió a algunos hermanos y les dio ese mensaje. Estamos hablando aproximadamente de los años 1920. Entre 20 y 27 del siglo pasado. Cuando la comunicación era bastante difícil. Dependíamos de las cartas, de los telegramas, de las razones, sí, de persona a persona. La plática de persona a persona. Entonces, al venir a El Salvador, pues comunicó ese mensaje a muchos amigos de él y lo recibieron ese mensaje y empezaron ellos pues a reunirse en casas y él les dio el mensaje y muchos lo recibieron. ¿El hermano Calderón era de San Salvador? Sí, él era de San Salvador. Él allí tenía su residencia en San Salvador y ahí fue donde empezó la obra apostólica libre aquí en El Salvador. Cuando se viene de Guatemala, el hermano Calderón no viene con este Matthew. No. Se viene solo. El mensaje lo recibe, sí, se convierte, trae la enseñanza y parte hacia acá. Así es. Entonces, dentro de los personajes más importantes estaba José Rubio, ¿verdad? Conocido como Chepe Rubio, ¿verdad? Que fue uno de los pioneros, digamos así, de la obra evangélica aquí en Oriente. Y el hermano Pilar se dedicó a la zona occidental. Y por cierto, él tuvo una iglesia en la frontera de Guatemala, en el Valle de los Quijadas. Pero estamos hablando de que Pilar y Rubio se convierten en hermanos en la fe. Así es. Se conocen, pero no se convierten juntos, sino que el uno evangeliza al otro. Sí. Y entonces, por algunas circunstancias tuvieron que separarse. ¿Verdad? El hermano Pilar tenía su iglesia en San Salvador, pero se dedicó a trabajar más en Occidente. Entonces el hermano Chepe Rubio salió para Oriente. Aquí él pues fue, podríamos decir, el que trajo ese mensaje por primera vez. Y comienza a la evangelización. Y así, ¿verdad? Tenemos nosotros que una de las iglesias más antiguas aquí en Oriente fue la que se fundó en Agua Caliente, donde allí creyó el hermano Cruz Montiel, ¿verdad? Ese fue de los primeros, porque este hermano Montiel se convirtió por el mensaje, ¿verdad?, del hermano Chepe Rubio,
y fundaron esa iglesia en Agua Caliente. Luego se expandió, ¿verdad? Y llegaron otros, como el hermano Juan Mayén, ¿verdad? Y algo otros más cuyos nombres ahorita no me acuerdo. Después vino y fundaron otra iglesia, la iglesia El Piche, que es una de las iglesias bastante, que ya fue como 1940, Sí. por ahí así. Entonces yo en el 1948, mi persona, ¿verdad?, oyó por primera vez el mensaje evangélico de Apóstoles ¿Y fue en el Piche? No, fue en San Francisco Gotera. Ajá. Yo vivía con mi papá, Gabino Rubio. Morazán. Morazán, sí. Gabino Rubio se llamaba su papá, Sí, el hermano de Chepe Rubio. hermano del hermano José Rubio. Sí, Chepe Rubio, el hermano Chepe Rubio vendría siendo su tío. mi tío. Usted Sí. estaba muy cerquita de las personas fundadoras. Así es. Mi padre todavía no era convertido. Él se convirtió posteriormente. Siempre yo tenía relación con mi tío José. Porque él, ¿verdad? ¿Cuál era el temperamento de su tío? Mire, yo lo considero como un hombre, podríamos decir, agresivo en la predicación del Evangelio. Pero agresivo en el sentido de que en el tiempo que él empezó a predicar, ¿verdad?, era difícil llevar el mensaje a estas regiones de Oriente. Pero él fue un hombre, ¿verdad?, tenaz, ¿verdad? Él tenía una familia, tenía una esposa, Sí, hijos. y tenía él, ¿verdad?, su familia en San Salvador. Ajá. Allá estaba toda su familia, pero él se dedicó más que todo a predicar, Ajá. ¿ya? Y también a trabajar. ¿Y él tenía alguna profesión, algún oficio? Él me parece que fue, ¿cómo se llama? Trabajó en servicios secretos Del Estado. del Estado. En 1953 me parece que la que ahora es mi esposa me cuenta que a mi suegra llegaron a evangelizarla, pero no los apostólicos, sino que llegó la centroamericana, La centroamericana. la iglesia centroamericana, Su esposa y vivía allá en el llano de en Jucuapa. Sí, Usted en Morazán, en San Salvador. San Salvador. Sí, allá trabajaba. Entonces, llegó y las evangelizó y me parece que aceptaron. Pero como en ese tiempo la comunicación era difícil, ¿verdad? Era tardada. La entrada, Sí. no se podía entrar en Sí, carros sí, o sí. los pies y todo eso. Después llegó, ¿verdad?, un profesor a trabajar en la escuela de llano. En esa comunidad. Y en la casa de mi suegra le daban la comida. Entonces ahí se conocieron y él reavivó La obra el mensaje, Ajá, apostólico. ¿verdad?, apostólico. que había recibido de Rubio. Sí. Entonces él le dijo, mire, nosotros, si usted quisiera, nosotros podemos traerle un culto. Y ahí fue como llegó él y llegaron otros. Y después llegó mi tío José y se fundó por primera vez Un campo un campo blanco de predicación en el Llano Grande de Jucuapa. Quiere decir, hermano, que este campo de Jucuapa es antiguo y a la vez viene de la raíz de toda la obra Así apostólica. es decir, ese está dentro de las iglesias originales, está dentro de las iglesias antiguas. Sí. Aquí en Oriente está con el Piche, está con el Agua Caliente, Sí. y está la iglesia del Llano Grande. Son las iglesias que nacieron en los hogares. ¿Usted recuerda cómo era el mensaje, el tipo de predicador? ¿Siempre predicaban 3 hermanos? Sí. ¿O 4? ¿O 1 o 2? Mire, por lo general eran tres los que predicaban. Habían casos, ¿verdad?, muy excepcionales en los cuales podían predicar más de 3. Yo tuve la oportunidad de escuchar unos predicadores en Santa Rosalín, en una festividad, que predicaron 11. 11 predicadores. Sí, 11 para un servicio de Santa Cena. Ajá. Pero, claro, Cada uno
¿Una media hora quizás? Más o menos, Ajá. unos 20 minutos. Pero 11 predicadores. 11 predicadores. Sí, hermano. Es, Y- es considerable. Es considerable, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Pero estaban llenos de virtud. estaban llenos de virtud. Todavía yo no, yo era simplemente un oyente. Un oyente. Sí. Hasta en 1967 que llegué al Triunfo. En el 67. 67 que llegué a trabajar al Triunfo. Conocí lo que ahora es mi esposa, Ajá. ¿verdad? Entonces, Ella ya había oído Ya. el mismo mensaje que usted a través de su tío había oído. así es. Ya ella era convertida. Ajá, correcto. Ella, sus hermanos, porque la iglesia... Ya habían dejado la enseñanza de la centroamericana. Ya. Ahora ya ellos eran miembros de la iglesia de apóstoles y profetas, Ajá. ¿verdad? Que a través de ese profesor y los demás que llegaron, ¿verdad? Aceptaron, se bautizaron y tenían su centro en San Miguel. Ahí venían ellos todos los domingos, ¿verdad? Era como la central. La central, San Miguel. Pero luego hubieron algunas dificultades, ¿verdad? Y la iglesia ya no creció porque los hijos Sí. de mi suegra, mis cuñados, se convirtieron, se bautizaron y se convirtieron en predicadores, ¿verdad? Ajá. De la obra. Ahora, así yo conozco... ¿Recuerda usted los nombres de sus cuñados? Sí, que se por convierten? ejemplo, Evanán Turcios, Evanán Turcios. Luis Ángel Turcios, Luis Ángel Salomón Turcios. Salomón Ellos Turcios. tres fueron predicadores. Y algunos otros más que se me escapan ahorita. Entonces usted llega como en el 67 Al Triunfo. al Triunfo Sí, Usulután. sí, y Ahí se casa. No, sí. Pero ahí conozco a ella. Ajá. Porque le podíamos decir, yo como era director del plan básico, entonces, y ella tenía sobrinos allí escuela. en la escuela y hacíamos directivas y ella siempre la dejaban Como líder. como secretaria de la directiva. Ajá. Y ahí esa relación, ¿verdad? Nos permitió irnos conociendo hasta en 1971 nos casamos. Sí. Entonces ahí surgió un problema, que hubo una pequeña división, es decir, yo venía de la Bautista, Ajá. ¿Cómo no? pero luego como yo entré en amistad con ella y nos comprometimos, entonces yo les dije a los hermanos, yo puedo, si ustedes permiten, ¿verdad? Ser parte o miembro de la iglesia de apóstoles. Ajá. Pero hubo una dificultad que no llegamos a ningún compromiso. Entonces mi suegra me dijo, vea, yo le doy mi hija, pero si usted se hace cargo de la obra, porque ahí era la iglesia donde se predicaba. Correcto. Entonces en 1971 tomé yo ya la iglesia bajo mi responsabilidad hasta la fecha. Cuando se fundó esta obra, por medio del hermano Pilar Calderón, el hermano Mefio le dijo, organice. ¿Qué hermano le dijo al hermano? Mefio, el que le dio el mensaje. Ah, el canadiense. sí. Correcto. Le dijo, hermano, le suplico que organice la iglesia, que la instruye, que forme líderes para que este mensaje permanezca. Ujú. Pero en su origen, la iglesia, él no hizo eso. Sino que Solo predicaba el evangelio. Solo predicaba, se formaba un grupito de iglesia, se levantaba, se ponía un ministro, o dos o tres, ¿verdad? Y esto seguía, y luego los problemas se hacían grandes, se hacían las divisiones. No había un discipulado. No había un discipulado. Prácticamente- No había una organización, ¿verdad? Como el caso de las iglesias, por ejemplo, las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios, como hermanitas, nacieron juntas, Sí. ¿verdad? Con la diferencia de que las asambleas de Dios el mensaje se lo dio un gringo. Ahora, su tío estaba todavía perseverante y estaba activo en la obra. Sí, él ya, es decir, él trabajaba en San Salvador, allá tenían ellos su iglesia. Ellos predicaban en la colonia Dina, me parece, o colonia Luz. Pero hubo una serie de situaciones que mi tío se quedó solo. El hermano Pilar Calderón quedó solo, Quedó solo. solito, y murió solo, ¿verdad? Abandonado por todas las situaciones. No tenía congregación a la hora de su partida. No. Qué lástima, ¿verdad? De lástima grande. Sí. Mi tío José también murió solo. El hijo le compró su lugar, una casa, y ahí murió solo. Ajá. El hermano Pilar murió solo.
¿verdad? Alejado tristemente, ¿verdad? Sin el apoyo de sus hermanos.